saludo a todos mis amigos de Fuerza Lavadoriana, a todos los testigos de Jehová que me están viendo en este momento, a todos los candidatos a ser miembros de Fuerza Lavadoriana, Testigos de Jehová. Quiero dedicar este video para demostrar cómo esta organización de la Watchtower nos ha engañado por tantos años, diciendo que lo que ella publica en su literatura de la Atalaya y sus otros libros y folletos son alimentos que supuestamente recibe la sociedad Watchtower directamente de Jesucristo, y que estos alimentos que Jesús les da a su debido tiempo a este esclavo son alimentos de Jehová Dios. Es decir, que Jehová usa a su Hijo Jesucristo para alimentar a su organización en la tierra, el canal de comunicación que es esta organización de Jehová en la tierra, la sociedad Watchtower, conforme la sociedad siempre ha dicho, a través de su esclavo fiel y decreto, para dar las verdades de Dios. Y que siempre os digo que estas verdades de Dios que se publicaban en esta revista eran verdades que no eran de hombres de ninguna manera, que eran elementos de hombres, ni de un hombre en particular, sino que todo era alimento provisto por Jehová Dios a su esclavo fiel y decreto a través de Jesucristo a su debido tiempo. Hoy día quería considerar con ustedes cómo esta sociedad Watchtower nos ha engañado por tantos años, y a ustedes, amigos testigos de Jehová, también, con sus afirmaciones falsas, y que son fácilmente desenmascarables, y es así como se titula siempre en mis videos, desenmascarando a la sociedad Watchtower, porque es muy fácil poder desenmascararla como una religión falsa a través de la revisión que uno hace de lo que ellos publicaban y decían en el pasado con respecto a lo que ellos publicaban, y juraban y aseguraban a sus miembros que no perdían el tiempo en pensar que estos alimentos espirituales que se publicaban en su revista de la Atalaya, como esta que está acá, eran alimentos de Jehová que se lo da a Jesucristo. No son revistas atalayas antiguas, como pueden ver ustedes. Y decía la sociedad Watchtower en esa época que estos alimentos espirituales que nos daban acá eran alimentos de Jehová Dios, que se lo da a Jesucristo a su debido tiempo para alimentar al, a los domésticos, a la casa de la fe. Hoy quería comentar con ustedes 4 artículos de la revista Atalaya, de estas revistas antiguas. Estas son, por ejemplo, vamos a comentar esta que está acá de 1931, queridos amigos, del 1 de noviembre. Quiero comentar con ustedes esa Atalaya del 1 de noviembre. Después quiero pasar a la otra Atalaya de 1939, del 15 de abril, página 125. Después la Atalaya de 1942, del 1 de enero, página 5, párrafo 9, para saber qué nos decía la Watchtower con respecto a quién es el que da este alimento espiritual que se ve en estas revistas, que podemos leer en estas revistas de la ciudad Watchtower. ¿Quién es el dador de este alimento espiritual? Y es importante recordar qué cosa nos afirmaba la Watchtower en el pasado para poder contrastarlo con lo que después nos dijo. Esta será la última revista que veremos, la de 1981, del 1 de julio, página 29, para culminar esta charla con la Atalaya de 1981, del 1 de julio, página 29, para ver la gran diferencia de lo que nos decía hace décadas atrás, muchos años atrás, durante los años 30, 40, y lo que la Watchtower nos dijo después de 40 años, en el año 1981, con respecto a los alimentos espirituales de la Watchtower. Sería bueno recordarlo para mostrar cómo esta organización es mentirosa, descarada, cara dura, una religión falsa que enseña mentiras. Cuando una religión enseña mentiras, no puede ser verdadera.
conforme se lee en la Atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7, donde la Watchtower nos dijo que una religión que enseña mentiras jamás puede ser una religión verdadera. Es por eso que quiero invitar a ustedes a ver el contenido de estas dos revistas Atalayas antiguas. Quiero compartir con ustedes lo que la Watchtower nos decía, quién daba estos alimentos espirituales que están publicados en estas dos revistas. Veamos, pues, a continuación, la primera revista de 1931, del 1 de noviembre. La página 265, si no me equivoco. O 235. Vamos a ver ahorita. La vamos a buscar para comentar lo que nos dijo la Watchtower, queridos amigos. Y así veremos las siguientes revistas que les he mencionado hasta llegar a la última que veremos, que es la de 1981, para ver esa gran diferencia, como esta última atalaya desdice todas las tres primeras que vamos a ver. Veamos pues a continuación la primera. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí pueden ver ustedes en pantalla la atalaya de fecha noviembre 1 de 1931, página 327. Quería considerar con ustedes acá un párrafo muy curioso que se encuentra en el párrafo 19, que podemos ver acá, que voy a ampliar un poco más para poder verlo, y que dice como sigue. Es importante prestar atención a lo que nos decía la Watchtower con respecto a las doctrinas de la sociedad, lo que ella publica, si realmente son alimentos de hombres o alimentos de Jehová. Y dice así, queridos amigos, voy a tratar de traducirles a ustedes del inglés al español, que dice lo siguiente. Se lee así. Dice, la Watchtower reconoce la verdad como perteneciente a Jehová y no a alguna criatura. La atalaya no es el instrumento de cualquier hombre o grupo de hombres, tampoco se publica de acuerdo a los caprichos de hombres. Y dice así, ninguna opinión de hombre es expresada en la revista La Atalaya. Es Dios quien alimenta su propio pueblo y seguramente y de todas maneras Dios usa a aquellos a quien ama y le sirven a Él de acuerdo a su propia voluntad. Como hemos visto, la sociedad Watchtower dice muy claramente en esta atalaya del 1 de noviembre de 1931, que acabamos de ver, página, que es justamente Dios quien alimenta a los domésticos a través de este conducto que es la sociedad Watchtower, a través de su revista La Atalaya, y que en esta revista de La Atalaya la sociedad publica verdades que pertenecen solamente a Dios y a ninguna criatura humana. Nos dice además que la Atalaya, la revista de La Atalaya, no es un instrumento de un hombre o de un grupo de hombres y que tampoco se publica de acuerdo a las vaivenes de los hombres. Y observen este detalle que dice acá, ninguna opinión de hombre es expresada en la revista de La Atalaya. Y finalmente que Dios es el único que alimenta a su pueblo y que usa a aquellas personas que lo aman a Él, lo sirven a Él de acuerdo a su voluntad. Y aquellos que se oponen a la Watchtower no son capaces de discernir las verdades de Dios que Él da a sus hijos a través de su organización. Y que esta es la prueba más grande para aquellos que se oponen a la organización de Jehová. Muy bien. Así nos decía la Watchtower, que todo lo que se publica por parte de la sociedad Watchtower en su revista La Atalaya son verdades de Jehová Dios que solo le pertenecen a Él
y a ningún hombre, y que además en esa revista no se expresa ninguna opinión de hombres o grupos de hombres, es decir, no se expresa ninguna opinión de un hombre o grupo de hombres, sino que son verdades de Dios que entrega a personas que lo aman a Él o sirven dentro de la organización de la Watchtower. Y es importante, pues, tomar en cuenta lo que nos decía la sociedad Watchtower en esta atalaya que acabamos de ver de noviembre 1 de 1931, de Watchtower, página 327. Acá podemos ver la atalaya de abril 15 de 1939, página 125, párrafo 45, que se lee como sigue, queridos amigos. En este punto 3 dice lo siguiente: nosotros reconocemos a la sociedad Watchtower Bible and Tract Society como aquella organización visible de Jehová en la tierra, y reconocemos que la sociedad es el canal o instrumento por el cual Jehová y Jesucristo dan instrucción y alimento a su debido tiempo a la casa de la fe o a los domésticos. Como podemos ver, queridos amigos, la Watchtower dice que lo que la sociedad Watchtower da a través de sus publicaciones, de la atalaya y de sus libros, folletos, revistas, son alimentos que da Dios al debido tiempo a través de su Hijo Jesucristo para alimentar a los domésticos, y que no son alimentos de hombres o ideas de hombres o elucubraciones de hombres que analizan por su cuenta los sucesos mundiales para dar su propia interpretación de la palabra de Dios, sino que son alimentos de Dios que da a la sociedad Watchtower como ese canal de comunicación, como ese instrumento a través de su Hijo Jesucristo. Y eso ya lo tenemos bien claro acá, la posición de la Watchtower con respecto a su literatura. Hemos visto que su literatura son alimentos de Dios y que no son de ningún hombre o grupos de hombres, que son alimentos de Jesucristo que recibe de Jehová Dios para alimentar a la casa de la fe. Dios amigos, ahora podemos ver la atalaya de enero 1 de 1942, ahí dice muy claramente The Watchtower. Aquí tenemos la página 5. Veamos qué nos dice la sociedad Watchtower en este párrafo 9 que vemos a la izquierda. Es muy interesante que podamos checar qué cosa nos dice la Watchtower en este párrafo 9. Veamos qué es lo que dice acá. Aquellos que están convencidos que la Watchtower está publicando la opinión o expresión de un hombre, no deberían perder su tiempo en ver eso así, porque una opinión de hombre no prueba nada excepto cuando la opinión está basada totalmente en la palabra de Dios. Aquellos que creen que Dios usa la Watchtower como medio de comunicación para su pueblo o para llamarles la atención acerca de sus profecías, deberían estudiar la revista La Atalaya con gratitud de corazón y dar a Jehová, a Dios y Cristo Jesús todo el honor y crédito, y dar a ambos el honor o el crédito, pero no a ningún hombre, pero no dar crédito a ningún hombre. Es decir, que lo que la Watchtower publica, según se lee acá, son elementos de Jehová Dios y de ningún hombre. No es opinión
o expresión de hombre alguno. Vuelvo a repetir esto nuevamente, que lo vemos acá. Aquellos que están convencidos que la Watchtower está publicando la opinión o expresión de un hombre, no deberían perder tiempo de verlo así, porque una opinión de hombre no prueba nada, dice, porque una opinión de hombre no prueba nada, excepto cuando la opinión es basada totalmente en la palabra de Dios. Aquellos que creen que Dios usa la revista de la Atalaya como medio de comunicación a su pueblo, o para llamarles la atención acerca de sus profecías, deberían estudiar la revista La Atalaya con gratitud de corazón y darle a Jehová y a Jesucristo todo el honor y crédito, y dar ambos ese honor, pero no darle crédito a ningún hombre. Muy bien, quiere decir que todo lo que la Watchtower enseña es lo que la Biblia enseña, lo que Dios quiere que se sepa, tanto de su doctrina como de sus profecías, como dice acá, o para llamar la atención a la gente de las profecías que se tienen que cumplir próximamente. Y que todo lo que publica la Watchtower es, lógicamente, lo que Dios quiere que se sepa, que son verdades de Dios y no de ningún hombre, y que debemos dar crédito justamente a esas verdades, solamente a Jehová y Jesucristo, pero a ningún hombre particular. Y lo dice muy claramente acá en esta atalaya que hemos visto de fecha enero 1 de 1942, página 5, como ya hemos visto anteriormente al inicio. Como lo vemos acá, Watchtower, enero 1 de 1942. O sea que no son alimentos de hombres, ni opiniones, dice, expresadas de hombres. Qué bien. Ahí podemos ver, queridos amigos, la atalaya del 15 de julio de 1981, página 29, que se lee como sigue. El esclavo no está bajo inspiración divina, más bien continúa escudriñando las escrituras y examinando detenidamente los acontecimientos mundiales, así como la situación en que se encuentra el pueblo de Dios, a fin de entender el cumplimiento progresivo de las profecías bíblicas. Debido a limitaciones humanas, a veces puede haber un entendimiento incompleto o incorrecto de algún asunto que quizás requiera corrección más tarde. Pero esto no significa que el esclavo debería evitar de publicar una explicación razonable hasta que el entendimiento completo y final se haga disponible. ¿Qué hemos entendido en este artículo, queridos amigos de Jehová? Bueno, que ya la cosa no es pues como nos decían hace algunas décadas atrás, que lo que el esclavo publicaba en la atalaya no eran alimentos de hombres, es decir, no eran alimentos de ningún hombre o de hombres, y que todo honor debería dar a Jehová y Jesucristo, que eran ellos dos que alimentaban a su esclavo, a su canal en la tierra, la ciudad Watchtower, para que publicara los alimentos de Jehová, que se lo daba a Jesucristo, y Jesucristo se lo daba a la ciudad Watchtower, y que sin duda alguna no eran alimentos de ningún hombre o grupo de personas, sino que eran alimentos de Jehová, y que era un error y era perder el tiempo estar pensando que los alimentos que se publicaban acá eran alimentos de hombres humanos, de personas imperfectas, sino que más bien eran alimentos de Jehová Dios. Pero curiosamente la Watchtower dice que el esclavo no está inspirado por Dios y que son ellos quienes escudriñan por su cuenta propia las escrituras, examinan las escrituras de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su manera de pensar, analizan los acontecimientos mundiales para ver cómo se cumplen las profecías bíblicas, y debido a limitaciones humanas, miren eso que dicen acá, quiere decir entonces que son alimentos de hombres con limitaciones humanas. Pero ¿cómo? Nos habían dicho que lo que se publicaba en la atalaya no eran alimentos de ningún hombre ni de grupo de hombres, y ahora resulta pues que todo fue una mentira, un engaño, porque esta organización es mentirosa,
recontra mentirosos, engañadores, que nos decían una cosa antes, tal como hemos visto en las ataladas previas de las décadas pasadas, y como son tantos los cambios doctrinales y tantas mentiras y tantas falsas profecías, que la Watchtower ya no puede estar echando la culpa a Jehová y a Jesucristo de ser los dadores de alimentos falsos, mentirosos, y ahora dicen otra cosa, que el esclavo dice que no está inspirado de ninguna manera por Dios, y que ellos por su cuenta, como hombres humanos imperfectos con limitaciones humanas, escudriñan las escrituras y examinan cuidadosamente los acontecimientos mundiales para ver cómo está la situación que se encuentra el pueblo de Dios y a fin de entender el cumplimiento progresivo de las profecías bíblicas, y por ello se lanzan a dar una interpretación, como dice acá, que son de hombres imperfectos con limitaciones humanas y que podrían dar un entendimiento incompleto o incorrecto de algún asunto, una doctrina, una profecía, que quizás requiera corrección más tarde, y que eso no los limita, dice, a que el esclavo debería evitar publicar una explicación razonable hasta que el entendimiento completo y final se haga disponible de acuerdo a su entendimiento personal de esta persona, que también podrían cambiarse más adelante con otros entendimientos más razonables. La sociedad tiene que reconocer que estos alimentos pues son de hombres con limitaciones humanas, y lo dice acá, que son alimentos de hombres. ¿Cómo? Nos habían dicho en las atreves anteriores que de ninguna manera perdamos el tiempo en pensar que lo que la sociedad publica podrían ser ideas o pensamientos de hombres o de un hombre en particular, que nos olvidáramos de eso, de pensar así, que todo era alimento de Jehová que se lo daba a Jesucristo, para que Jesucristo lo dé a la casa de la fe para alimentar a los domésticos. Y que no perdíamos el tiempo en estar pensando que eran alimentos de algún hombre o grupos de hombres, tales como hemos visto en las atalayas de 1931, 1936, 1939, 1942. Pero cuando las profecías para 1975 evidenciaron que no era nada de Jehová, cuando comenzaron a cambiar sus enseñanzas de el cumplimiento de la parábola de las ovejas de las cabras en 1995, descartando lo que se había enseñado anteriormente, el ir cambiando sus interpretaciones del texto de Mateo 24:34, que habla Jesús, que de esta generación no pasará hasta que se sucedan todas estas cosas, y todos estos cambios doctrinales, entendimientos, flip-flop con luces que se prenden y apagan. La Watchtower ya no puede seguir continuando afirmando que lo que la Watchtower publica, alimentos de Jehová, que se lo da a Jesucristo, y que no son alimentos de ningún hombre, o ideas de un hombre, o de un grupo de personas. No piensen así, dice la Watchtower. Quítense esa idea y perder su tiempo. Que todo el crédito de estos alimentos tenemos que dárselo, dice, a Jehová y a Jesucristo. Lo hemos leído. Y de ninguna manera a ningún hombre o grupo de hombres. Que tengamos eso bien presente. Pero como la mentira no se puede ocultar siempre y la verdad siempre sale a la luz, la verdad de todas las cosas es que son alimentos de, como la Watchtower lo reconoce acá en esta atalaya del 15 de julio de 1981, en la página 29, la Watchtower reconoce que que el esclavo publica alimentos de hombres con limitaciones humanas que no están inspirados divinamente por Dios. Y como son alimentos con limitaciones humanas que pueden contener un alimento incompleto o incorrecto, es incorrecto. Claro, eso muestra pues que Dios y Jehová no alimentan. Ellos reconocen que Jehová y Jesús no los alimentan, justo que si fuera así, si realmente Jesús alimentara a su esclavo, porque Dios le daba a Jesús un alimento a su debido tiempo, ese entendimiento no podría ser incompleto y menos aún incorrecto, pues porque Dios no se puede equivocar, ni Jesucristo dando alimentos incorrectos, incompletos. Solamente dan alimentos incompletos e incorrectos los hombres que tienen limitaciones humanas, como Watchtower lo reconoce acá, que lo que ella publica son alimentos de hombres que no están inspirados por Dios,
que solamente se limitan a analizar los sucesos mundiales o acontecimientos mundiales para ver cómo se encuentra el pueblo de Dios, así para poder dar una interpretación de las profecías bíblicas de acuerdo a estos acontecimientos mundiales que ellos creen ver por su cuenta, quizás viendo una bola de cristal para ver qué cosa podría significar estos acontecimientos actuales, para dar su propia interpretación, que como ellos dicen podrían estar basados en un entendimiento incompleto, incorrecto, y que quizás requiera más adelante que se corrija o se cambie, pues. Eso, pues, dice todo lo que la Watchtower juraba y recontraperjuraba, que sus alimentos eran de Jehová y Jesucristo, y que de ninguna manera deberíamos ponernos a pensar o dudar o atribuir esos alimentos a un hombre o a un grupo de hombres. Ellos, porque los alimentos de hombres y de grupos de hombres son alimentos que tienen vaivenes de acuerdo al capricho de hombres, y que de ninguna manera perdiéramos el tiempo, como hemos leído, de pensar siquiera que estos alimentos podrían provenir de un hombre o grupo de hombres, opiniones de un hombre o de grupo de hombres, y que diéramos todo el crédito a Jehová Dios y Jesucristo y de ninguna manera a ningún hombre o grupo de hombres. Ahora la Watchtower está reconociendo que todos sus alimentos espirituales son gracias a este grupo de personas que se llama el esclavo, que son personas con limitaciones subhumanas, que no están inspirados por Dios, que pueden tener un entendimiento incompleto o inclusive incorrecto. Y eso demuestra pues que si fueran elementos de Jehová, que se lo dio a Jesucristo, estas dos limitaciones no existirían. Es decir, no existiría la limitación humana ni tampoco un elemento incompleto o incorrecto. La UAS reconoce por fin que mintió, que engañó, que sí se trata de alimentos de hombres imperfectos que dan sus propias opiniones, como dice, opiniones opiniones flip-flop, opiniones que se mueven como las olas del mar, que van y vienen, que tienen variantes a cada rato, conforme se vaya entendiendo por su cuenta, estos señores vayan entendiendo por su cuenta los acontecimientos mundiales, y que dan entendimientos incorrectos, incompletos, que requerirán más adelante cambiarse. Eso significa que lo que te dan ahora como alimento espiritual, como el que dieron el 6 de octubre del 2012 pasado, también está sujeto a que mañana se vuelva a cambiar por otro diferente, puesto que lo que se dio el año pasado de Stanley también ha sido de acuerdo a su propio entendimiento, que puede estar incompleto, incorrecto, y que de alguna manera necesitará mañana, más tarde, una corrección o cambio. Entonces la ciudad es una ciudad mentirosa, es una organización religiosa mentirosa que juraba y nos contrajuraba que sus alimentos eran de Jehová y Jesucristo, y que de ninguna manera deberíamos dar crédito a ningún hombre o grupos de hombres, puesto que los alimentos de hombres son alimentos de hombres que tienen muchas variantes, que tienen un oleaje que va y viene, que tiene una conducta, como se dice, voluble, son alimentos volubles que se paran cambiando cada rato, y que eso no podría ocurrir en la Watchtower, puesto que los elementos de Dios y Jesucristo son siempre la verdad. Esto es para meditar que uno pues no puede confiar en esta organización mentirosa, engañadora, que se contradice ella misma y que ella misma se desenmascara ella sola, mostrando que lo que dijo anteriormente, esas traídas mostradas, son puras mentiras, puras patrañas y mucho engaño. Y para rematarla, darle toque final a esto, para coronarlo con broche de oro, en esta despertada del 22 de marzo de 1993, en la página 4, la sociedad tuvo que reconocer como sigue: los hermanos que preparan estas publicaciones no son infalibles. Los escritos de ellos no son inspirados como lo son los de Pablo y otros escritores bíblicos, según Timoteo 3:16. Y por eso, a veces ha sido necesario, a medida que el entendimiento se ha hecho más claro, corregir algunos puntos de vista. ¿Se dan cuenta ustedes, amigos testigos de Jehová? La Watchtower reconoce, pues, que lo que ellos publican son sus propios puntos de vista. Sin embargo, en los años 30 y 40, nos decían así con todo desparpajo estos mentirosos engañadores
que lo que se publicaba en la revista de la Atalaya por parte de la ciudad Watchtower no eran alimentos de un hombre, ni opiniones de un hombre, ni tampoco eran opiniones de hombres o ideas de hombres, puesto que serían alimentos inestables, volubles, que no ocurrirían si fueran de Jehová Dios y Jesucristo. Y así nos decían que no perdiéramos el tiempo en pensar que pudieran ser entendimientos o pudieran ser puntos de vista preparados por hombres o un hombre en particular, como fueron los de Pablo y otros autores bíblicos. Y nos decían que eran alimentos de Jehová Dios y que pues, no perdíamos el tiempo en pensar erradamente en dar crédito a ningún hombre o grupo de hombres, sino solamente a Jehová Jesucristo, quienes eran los proveedores del evento espiritual. Y con el tiempo, como hemos mostrado, la UASTABAR tuvo que reconocer que quienes preparan estos alimentos son hombres. O sea, no era verdad, pues que, como le decían, que no eran alimentos de un hombre o de hombres. Y acá dice lo contrario, pues que son alimentos espirituales que son preparados por hombres que son falibles, cuyos escritos no están inspirados por Dios y que se hace necesario que se tenga que corregir esos entendimientos de hombres imperfectos porque no son de Dios, son sus propias ideas, dice acá. Veamos acá, dice pues, son puntos de vista, es decir, ideas personales de hombres. Eso desdice lo que nos decían antes, pues son unos mentirosos, pues. Son una caradura porque engañan en forma descarada. Son como el programa Cheaters, ese programa que sale en televisión de mentirosos, tramposos. La palabra cheaters significa engañador. Y la Watchtower son como este programa de cheaters, lleno de tramposos. Son unos tramposos engañadores que sacan la vuelta a sus miembros diciéndole una cosa primero y después diciendo otra cosa totalmente diferente. Como hemos visto, queridos amigos, después de haber visto todas estas cuatro atalayas, qué gran diferencia ves con esta última de 1981 de la Watchtower. Tienes que reconocer con la cola de la tierra que todos los elementos espirituales no son de Jehová ni Jesucristo. Que al final de cuentas se llega a descubrir, pues, la misma Watchtower con su propia boca lo dice, pues el pues muere por la boca, diciendo que los alimentos del esclavo son alimentos que tienen, no están inspirados por Dios, es decir, que Dios no se lo da al esclavo por comunicación directa, por inspiración divina, sino que se trata de alimentos de hombres imperfectos, humanos, que solamente se limitan a analizar los sucesos mundiales, los acontecimientos, para luego compararlo con lo que dice la Biblia, para poder dar una interpretación personal de grupos de hombres, ese grupo de esclavos, que se reúne para analizar los sucesos mundiales y dar su propia opinión de los acontecimientos mundiales, para ver qué cosas tiene que ver con las profecías bíblicas, para dar un entendimiento personal, una propia interpretación que puede, dice la sociedad reconoce que puede estar incompleto o inclusive incorrecto y que requiera ser cambiado después con otro entendimiento que ellos pudieran tener al seguir analizando los acontecimientos mundiales por su cuenta. Es decir, que estos alimentos espirituales no son pues de Jehová y Jesucristo, sino justamente eran de hombres imperfectos, cuyos alimentos tienen vaivenes, son fluctuantes, son inestables. Y eso se demuestra pues con su historial de doctrinas cambiantes que se paran descartando con todo descaro, que prueban que Jehová no es el que da estos alimentos mentirosos, puesto que si fueran alimentos realmente como se decía antiguamente, que era de Jehová, que se lo da a Jesucristo, jamás hubiera sido necesario cambiarlo, puesto que Dios no puede mentir. Las verdades de Dios son como su autor, la verdad. Dios no puede mentir. Entonces, ante tantos cambios de entendimiento, de tantas falsas profecías del fin del mundo incumplidas, como la de 1975, la Watchtower tuvo que reconocer en 1981 pues, que en realidad no era alimento de Jehová ni de Jesucristo, sino que eran interpretaciones de hombres que analizaban los sucesos mundiales y después de analizar los sucesos mundiales se ponían a ver la Biblia si tenía una relación para dar su propia interpretación humana. ¿No dice el artículo de Atalaya? Son hombres humanos imperfectos que dan sus propias interpretaciones personales.
de cómo se va desarrollando las profecías bíblicas y que tiene que ver con el pueblo de Dios para dar sus propias elucubraciones o pensamientos y lo dan como alimento espiritual y tienen la caradura de decir que son alimentos de Jehová y Jesucristo, tal como lo publicaron en la playa del eh, 15 de julio de 2013, diciendo que los alimentos que da la Watchtower son de Jesucristo, cuando ya lo habían reconocido en 1981 que eran alimentos de hombres imperfectos con limitaciones humanas. Insisten en lo mismo que son alimentos de Jesucristo, cuando ya años antes, en 1981, tal que hemos visto en este video, la sociedad había reconocido que son alimentos de hombres, imperfectos con limitaciones humanas. Pero la Watchtower no duda otra vez de engañar a los Jehová de ahora, a los que se incorporan, para hacerles creer que es Jesús que lo está alimentando y vuelven con la misma cantaleta. Cuando ya ellos antes, en 1981, en esta tarde de 15 de julio, la Watchtower llegó a reconocer que eran alimentos de hombres humanos, imperfectos, con limitaciones humanas. Los elementos de Jehová no pueden tener limitaciones humanas, puesto que los Jehová y Jesucristo no son hombres imperfectos con limitaciones humanas. Pues. Pero la Watchtower no duda en el 2013, cuando ha dado este cambio de la comparación del texto de Mateo 24, 45 al 47, de 15 claro y decreto, comienza a hablar que Jehová es aquel que Jesucristo es aquel que alimenta a su conducto, que es el esclavo y decreto. Y así empieza. Cuando ya en 1981 había reconocido que no es así, que no están inspirados por Dios y que todos eran alimentos de hombres imperfectos con limitaciones humanas y que dan su propia interpretación, que podría estar errado o incompletos y que podrían necesitar más adelante que esos entendimientos dados se tengan que cambiar, modificar o reemplazar o aclarar. Inclusive esos nuevos alimentos aclaratorios también serían susceptibles de ser cambiados de acuerdo a cómo este grupo de hombres comienzan a analizar los sucesos mundiales. Entonces, es una mentira, pues, cuando la Guasta dijo, no pierdan el tiempo, como hemos visto en esa atalaya, de pensar, no pierdan su tiempo pensando que los alimentos de la Watchtower son de un hombre particular o de un grupo de hombres. De ninguna manera piensen así. Hay que dar crédito solamente a Jehová y Jesucristo y de ninguna manera a ningún hombre o grupos de hombres. ¿Se dan cuenta que esta religión está loca? Son mentirosos pero descarados. ¿Esta religión verdadera? Por favor, solamente Mr. J. Palacio podría creer que es la religión verdadera, o el señor Luro, o el señor Richards, que son todos las mismas personas, creo. Mr. J. Palacio, Mr. Rayback, Guy Boredo, Mr. Rangoncho, que no logran entender que eso no puede ser posible. Que la Watchtower nos ha engañado diciendo que los alimentos que da en Atalaya son alimentos que vienen de Jehová, que se lo da a Jesucristo, para que Jesucristo se le dé a su conducto en la tierra, que era la ciudad Watchtower. Al final todo fue una mentira, puesto que no podían seguir insistiendo en eso, puesto que no podrían explicar por qué no se cumplieron las profecías de fin del mundo para el 1975, si eran alimentos de Dios, que eran revelaciones de Dios, que revela sus profecías a la ciudad Watchtower, que era Dios. Entonces, si Dios reveló la profecía de 1975, ¿por qué no se cumplió? ¿No es cierto? Si Dios es el que revela las profecías, que sirve para llamar atención a sus domésticos, porque no se cumplió, si eran de Dios. Entonces, esto lo he puesto acá para que ustedes mediten que uno no puede confiar en esta organización falsa, que como yo digo, es fácilmente desenmascarable, y esa es mi función acá, poner estos videos para desenmascarar a la sociedad Watchtower como un falso profeta, como una falsa organización religiosa que enseña mentiras. Y una religión que enseña mentiras no puede ser la verdad, amigos. Muchas gracias, buenas noches.